atrapados en mi amor. No arriesgues nunca el corazón. Siempre adelante la razón. Robas mis fantasías Con tu voz. 20 millas hasta el mar, y el mar que quiero huir. Yo el secreto a medias, tú el camino sin final. Yo la idea fija, tú el fantasma que se va. 20 millas hasta línea seco, ya no estás. 20 millas hasta el mar, y el mar que quiere huir. Yo el secreto a medias, tú el camino sin final. Yo la idea fija, tú el fantasma que se va. 20 millas hasta y me acerco, ya no estás. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Spotlight Final Revenge, el mejor concurso de talento online en toda Latinoamérica. Yo soy Man Cuevas y como siempre los saludo con mucho cariño en esta gran semifinal en donde vamos a tener una noche de doble expulsión. 2 rondas, un eliminado al finalizar cada una de ellas. Así que esta noche no es apta para cardíacos. Y quiero darle la bienvenida a nuestro jurado de esta noche. Iniciamos con un gran artista egresado de la 4ª generación de la academia. Artista que ha tenido discos de oro, ha creado canciones impresionantes y a quien considero a un gran amigo, Adrián Varela. Muy buenas noches, bienvenido a la gran semifinal. Semifinal, wow, qué emoción, qué bonito sentir todo este recorrido que ellos han llevado. Y bueno, una noche también muy bonita porque pues están rindiendo un homenaje, un tributo a una de las más extraordinarias voces femeninas mexicanas, que además nos dejó un legado de rolas, pero mira, como dijera mi querida Sheila, rolón. Así es, Adrián, tendremos como primera ronda el tributo a Dulce, así que no se despeguen, viene más adelante, pero quiero presentarles a nuestro juez de casa, a mi queridísimo Rod Mendoza, que además se encuentra de regreso en Bernadette, en Mérida, con su personaje de Alana Boche, así que no se lo pierdan, vayan a ver este espectáculo impresionante, una voz, un talento, un profesionalismo que pocos artistas. Rod, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, semifinal, ya estamos aquí. Híjole, qué rápido se me pasó esta temporada. Homenaje a la gran Dulce, que en paz descanse. De verdad, chicos, tienen canciones increíbles en sus manos, así que yo ya estoy ansioso por escucharlas. Así es, Rod, una gran semifinal nos espera, a ver qué nos traen los chicos. Y cerramos con Yasmín Valencia, egresada de la 5ª generación, cantante del grupo La Posta y una queridísima amiga, hashtag ya soy señora. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola familia Spotlight, estoy muy emocionada de estar en esta gran semifinal con ustedes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Muchísimas gracias, jueces, y además quiero invitar a la gente a que si les gusta todo lo que hacemos aquí en Spotlight, no dejen de comprar su playera, su taza, su mochila, todo lo que ustedes quieran. La mercancía oficial de Spotlight ya está a la venta, pueden encontrar los links directamente en este video y en nuestro canal de YouTube. No se queden sin tener la mercancía oficial de Spotlight.
Y bueno, nosotros arrancamos con esta competencia. La primera ronda va a ser un tributo a Dulce, gran cantante, la cual cerró sus ojos para siempre recientemente. Pero antes de iniciar esta ronda, quiero explicarles cuál será la dinámica. De los participantes que quedan sentenciados, uno de ellos va a decir adiós al finalizar esta ronda. Los jueces van a evaluar su trabajo y quien consideren que fue el más débil se va a despedir del concurso. Después iniciaremos una segunda ronda de temas inéditos. En esta ronda los participantes van a cantar un tema inédito, ya sea de su autoría o asignado por la producción, y aquí sí todos parejos. Quien consideren los jueces que fue el más débil de la noche se quedará a un paso de la gran final y será el último expulsado de esta temporada. Así que viene fuertísima esta situación. Vamos a iniciar con Paul Juárez Cruz, representante de Veracruz, que nos va a interpretar un tema que en este caso es tributo a Leo Dan, quien cerró también sus ojos para siempre recientemente. Él nos interpreta esto que se llama Pídeme la Luna. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Yo no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Yo no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Paul le pide a la luna que le vaya bien con los jueces. Veamos si así es. Arrancamos con la opinión de Adrián Varela. Pídeme la luna, una canción que a mí me parece que tiene como un sentimiento muy alegre, y yo no lo sentí tan divertido en el video, la interpretación tampoco. Además, estás desafinado, mi querido Paul, en toda la canción. No llegabas a las notas, y esto yo dije, bueno, a lo mejor fue solo al principio, pero la he visto de principio a fin. No ha sido una buena ocasión para ti. Ok, pues Adrián le pide afinación a Paul, desafortunadamente. A ver si le va mejor con Ros Mendoza. Querido Paul, buenas noches. Mira, visualmente creo que ha sido de tus videos más elaborados, Paul. O sea, como que siento que te esforzaste en esa parte, ¿ok? Siento que México es tan bello, y poder retratarlo y mostrarle al público de Spotlight, que nos ven por todos lados, nuestro México, es algo que te tengo que reconocer y que se valora, y gracias por hacerlo, de hecho. Entonces, por esa parte, muy bien. Ahora, vocalmente, creo que no, el ranchero no, siento que no es para ti, querido Paul. Súmale que la canción no sé qué pasó, pero no te hizo lucir, o tú a la canción. Esta vez yo creo que lo que te salva, Paul, es la propuesta visual. Ajá, porque vocalmente, híjole, no creo que haya sido tu mejor noche. Ok, Rod y Adrián coinciden. Qué bonitos escenarios, eso sí, Paul. Y bueno, vamos a cerrar con la opinión de Jasmine Valencia.
me gustó mucho el lugar La Perla, Veracruz. Qué bonito lugar, me encantó y vi que al final de agradecimientos para ese lugar, que pues qué padre, felicidades por eso, porque pues estás reconociendo a las personas que están apoyándote en este proyecto, ¿no? Se me hizo como muy estudiada, sin cuerpo, la canción, tu voz, se me hizo como pídeme la luna y te la baja, o sea, como muy estudiada, muy flat, ¿no? Se me perdió la canción por estar viendo el paisaje bonito, pues, porque siento que me faltó que me engancharas con tu voz, ¿no? Espero que para la siguiente me puedas dar una mejor interpretación. Ok, Paul, pues no fue tu mejor noche, aunque el video y esos escenarios preciosos, qué hermoso el estado de Veracruz. Y bueno, nosotros continuamos con la competencia, nos vamos con Arturo Fajardo, que interpreta un éxito de Dulce y llega feroz a cantarnos esto que se llama Lobo. Llegas con esas maneras románticas que tienes, y siempre que caigo en la trampa me posees. Promesas sutiles, maneras de mentir, porque eres un lobo que siempre ha vestido piel de oveja, que todo maneja a su propia conveniencia, que engañas y buscas rincones para amar. Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja, que acechas, que mimas, que muerdes y me besas, que cazas, que comes, te llenas y te vas, y vuelves. Te juro que a veces dan ganas de matarte, pero haces de tu gran mentira una obra de arte. Y vuelvo a sentirme en las nubes junto a ti, porque eres un lobo que siempre ha vestido piel de oveja, que acechas, que mimas, que muerdes y me besas, que cazas, que comes, te llenas y te vas. ¡Qué feroz! ¡Rar! Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Qué padre romper esquemas y estereotipos, que hoy en día se da mucho, y vemos un tema de inclusión, love is love y demás en el video. Comenzaste bien, fíjate, pero justo en el precoro y en el coro te perdí en el tema de afinación. Se nos fue ahí la afinación, el feel que diste por ahí en un momento de la rola. Me pareció buena idea, solamente que estuvo mal ejecutado también. Entonces, si vamos a hacer un feel, hay que asegurarnos de que lo hemos montado bien y lo estamos ejecutando bien. Si no, aunque sea una buena idea, pues no queda como un check, ¿no? Entonces, pues esos son mis comentarios para ti, mi querido Arturo, esta noche. Así es, que viva la inclusión. Gracias, Adrián, y continuamos con Ros Mendoza. Querido Arturo, ok, una propuesta interesante, ya diferente a lo que nos has presentado. Y aunque creo que vocalmente podrías haber crecido aún más la canción, este es un temazo, tiene mucho por donde explorar. Me gustó tu propuesta, me gustó esta parte, Love is Love, LGBT, me encanta esta propuesta, y que con tanto orgullo salgas a hacer este video. Esa parte te la reconozco y veo un avance en ti. Ahora bien,
siento que te arriesgaste y en momentos fuiste bueno y en momentos, híjole, un desastre. Ya, cuida mucho la afinación, cuida esos detalles, escucha bien tu toma master, porque como en una frase estás muy bien y en la que sigue estás muy mal. No te des ese permiso, ¿sale? Sin embargo, en general creo que superaste el reto, así que creo que ha sido uno de los mejores trabajos que has tenido en esta temporada. Felicidades. Ok, ahí está la opinión de Rod. Creo que ahí vamos, Arturo, ahí vamos. Cerramos con Yasmín Valencia. Arturo, ay, no sabes qué gusto me da verte. Cada vez que me mandan tus videos estoy muy contenta, me siento orgullosa. Siento, como dice Rod, que has dado un avance extraordinario, la verdad, muy bien, te felicito. Atrevido el video, me gustó la propuesta, esta propuesta que traes de poner tomas y o sea, siento que yo no podría hacer eso, pues. Entonces qué padre que experimentes con las tomas, que juegues con ellas, que luego me gustó mucho. La voz de cabeza hay que controlarlo un poquito más, pero bien, solo hay que asegurarle un poquito más esos agudos, ¿no? Controlar con el diafragma y controlar los agudos, ¿no? Me encantó esa toma de los ojos convirtiéndose en lobo. ¡Wow! Felicidades, muy bien. Y bueno, ya que hemos subido la temperatura, parece que Lucas Silva va a continuar este nuevo trend en la ronda de dulce. Él nos va a interpretar esto que se llama Porque me gusta a morir. Porque me araña, me inquieta, me va. Porque despierta en mí cosas olvidadas ya. Porque ha llegado calando en mi piel. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me invade y me agita su voz. Y siento hasta escalofríos acercándonos. Porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me gusta morir. Porque me gusta morir. Me enciendo tan solo en pensarlo. Me lleno, me excito, me exalto. No sé si podría aguantarlo. Si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta morir. Porque me gusta morir. Me enciendo tan solo en pensarlo. Me lleno, me excito, me exalto. No sé si podría aguantarlo. Si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta morir. Ok, Lucas subiendo de tono en esta competencia, ya lo vimos en el baño, en la bañera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Mi querido Lucas, saludos para ti. Fíjate que me gustó el mood como en blanco y negro del video y siento que tal vez hubiera estado muchísimo mejor verte nada más sentado en la cama, transmitiendo, interpretando, a lo mejor una copa por ahí en el buró que se veía. Pero todo este ir y venir, toma del baño, en regadera, la verdad no me gustó, para serte sincero. Me ha molestado un poco visualmente que tomaras como esta crema para peinar o era un champú, no sé qué era, como micrófono. Creo que ahí se pierde como toda esta parte. Por eso te decía, mira, hubiera estado el mood así a blanco y negro, me encantó. Creo que fue el único video que tuvimos con este efecto en blanco y negro.
que hubiera estado nada más sentado interpretando, hubiera estado mucho mejor, creo yo. Híjole, Lucas, pues el shampoo, esa cosa que tenías del micrófono no te funcionó. Vamos a ver qué opina Rod Mendoza. Lucas, para empezar, yo voy a la parte musical. Creo que medio tono arriba, querido Lucas, hubieras brillado mucho más. Siento que estabas en una zona de tu voz donde ni agudo ni grave, entonces estabas como incómodo cantando. Bueno, así lo escucho yo. La voz en la octava que agregaste, después de un rato me empezó a causar ruido. No estaba padre ya. O sea, siento que abusaste de ese recurso. Como video, me agradó que mantuvieras en la misma escala, como de grises. Esa parte me agradó, pero siento que no nos contaste nada. Siento que fue como ahí, como tú estando en la cama y tú en la bañera y tú. ¿Y qué? ¿No? Aguas, estamos a nada de la final. Dame algo más interesante, por favor. Ok, pues Rod, tampoco muy satisfecho. Cerramos con la opinión de Yasmín Valencia. Me hubiera gustado, así como dijo Adrián, que hubiera sido solo en una parte, a lo mejor hubiera lucido más el video. Siento que las tomas de la regadera se me hicieron un poco explícitas, siento que hubiera sido mejor. Hay veces que menos es más, ¿ok? Entonces a lo mejor si tú te hubieras quedado en un background negro, por ejemplo, si te hubieras quedado en la cama, ahí todo el tiempo, hubiera sido mejor que meterlas de la regadera. Pero se aplaude el tomar el riesgo y el tomar la iniciativa y el hacer algo diferente. Eso sí se aplaude, pero siento que estuvo de más. Y al final de la canción no me gustó. Creo que puedes dar más. Gracias, jueces. Nosotros continuamos con esta primera ronda tributo a Dulce y vamos a escuchar a una de las únicas mujeres que nos quedan, por cierto, Nadia Betanzos, que nos va a interpretar un temazazo de Dulce. Esto se llama Aún lo amo. Es muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo nuestro no da más. Honestamente he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte. Lo que se dice he vivido junto a ti mil alegrías, días y noches de placer y de pasión. Aún no olvido al que tanto amé un día, y es que ese hombre aún está en mi corazón. Ahí escuchamos a Nadia y yo tenía el pendiente si se iba a electrocutar ahí con el piano y la alberca. Pero bueno, todo bien, todo bien. Vamos a escuchar la opinión de los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Mi querida Nadia, voy a comenzar por lo bueno. Fíjate que me gustó que llegas la nota, tal vez no con la precisión y la ejecución perfectamente donde debe de ir, pero me gustó. Dije, mira, esperaba el coro y mira, da los agudos bien, eso es muy bueno. Tienes muy linda voz, me parece, y muy buen vibrato también, Nadia, me gusta tu vibrato. Ahora te voy a comentar lo que creo que hay que mejorar. El resto de tu interpretación sí tuvo muchos detalles de afinación, entonces
pues hay que cuidar eso, es lo más importante, cuidar la afinación en nuestra interpretación. Muchísimas gracias, Adrián, muy buenos puntos a mejorar. Nosotros continuamos con la opinión de Rod Mendoza. Ok, Nadia, todo el primer verso estuvo turbio en afinación, muy turbio en afinación. Vuélvelo a revisar, estuvo muy raro. No sé qué onda, qué pasó allá, pero así de quitarme los audífonos. Revisarlo. Y en el coro, a mi parecer, salió la Nadia que personalmente a mí me agrada. ¿Ya? Más aguerrida, con la voz más proyectada, haciendo feels. Tienes una voz súper linda, siempre te lo he dicho. Te veo más artista, más producida, te la empiezas a creer y eso a mí, la verdad, me emociona, Nadia. Porque cuando empiezo a ver a un artista creyéndosela con más confianza, híjole, siento que estamos dando pasos adelante, ¿ok? Me hubiera gustado que contaras algo más. Aún lo amo. Te tocó el tema. Creo que podrías haberlo explorado mucho más. ¿Sale? Algo que sucediera, un clímax, un gran momento que recordáramos. Trabaja en eso para la siguiente ronda. Pero en general, muy buen trabajo, Nadia. Felicidades. Gracias, Rod. Nosotros cerramos con Jasmine Valencia. Qué guapa, saliste muy elegante. Mira, tienes un color muy diferente en tu voz. No me gustó mucho el que te hubieras puesto en un piano y atrás la alberca porque me distrajo mucho la alberca. Me distraía un poco los cambios de colores de la alberca. Entonces como que me iba un poco por allá, ¿no? Se me hizo que semitonaste un poco, o sea que no llegabas a los tonos en muchas partes. Y al final se me hizo gritadito. Entonces no fue la mejor canción o la mejor interpretación de esta noche para ti. Muchas gracias, jueces, y bueno, antes de continuar con la competencia quiero invitarlos a que no se pierdan el final de temporada de El Botanero, en donde Yuyo, Alejandro, Ángel y Asley van a despedir al mejor programa de entretenimiento con el mejor chisme y la botana más deliciosa. Así que no se lo vayan a perder, este jueves va a estar buenísimo final de temporada de El Botanero, solo aquí en nuestro canal de YouTube en Spotlight. Y bueno, continuamos con la competencia. Jessica nos va a dejar helados con esta interpretación, un temazo de Dulce. Esto se llama Hielo. Es mejor que lo sepas de una vez. Todo lo que das, lo que tú sabes, es fingido, es comedia, es una escena para ti. Mira, yo no quiero herirte el corazón, pero todos tus latidos y demás son mentira, son por ego, son una farsa, un engaño. Mira, no quiero que pienses mal de mí, yo te soy completamente fiel. No dudes, esa parte y todo lo que siento es hielo en cada palmo de mi piel, en cada beso de amor, en cada vuelo. Lo único que siento es hielo en cada beso que me das y no lo puedo evitar por más que intento. Lo único que siento es hielo. Helados, quedamos con esa interpretación de Jessica. Vamos a ver qué opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Me identifiqué un poco aquí contigo porque fíjate que a mí me pasó en un concurso que cuando estaba haciendo el montaje de la rola, creo que era una de Tiziano Ferro, no, era una de Camila, perdona, y tenía yo como que ese día, por cuestiones de salud, de lo que tú quieras, o me faltaba práctica, no sé, no dominaba el manejo de la voz de cabeza. Entonces elegí cambiar la línea melódica y sustituir notas que pudiera cantar sin ir a la voz de cabeza.
Yo te recomiendo que estudies primero esa colocación y el uso de tu voz de cabeza, porque no está bien hecho, no se queda y son problemas de afinación, de colocación. Entonces, esta parte, mi querida Jessica, hay que ponernos a estudiarla, y si no dominamos la voz de cabeza, hay que utilizar otro recurso vocal y que el montaje pues no lleve esta parte de la voz de cabeza, si no lo vamos a estar haciendo bien. No te salió, vaya, ¿no? Creo yo. Entonces hay que trabajar en eso y mejorar. Mucha suerte esta noche. Bueno, pues no muy buena noche para Jessica. Vamos a ver qué es lo que opina Rod Mendoza. Jessica, a ver, espérame. Vámonos por partes. Ahora sí, no me gustó. Mira que yo soy defensor de la pluma, del penacho, de lo extravagante. A mí me encanta todo eso, pero, híjole, esta vez sí, Jessica, no me gustó nada el outfit. O sea, como que Lady Gaga región, ni siquiera 4. Muy Lady Gaga, pero mal hecho. Ya sabes, edita. Dentro de tu estilo y de tu propuesta y lo locochón, edita, tómate una foto, eso sirve mucho. Truco, tómate una foto. Entonces observa si está bien equilibrado, si donde me voy a poner entonces queda bien con el color. O sea, edita, ¿sale? Sé autocrítica. 2, la voz al principio tragada hacia adentro, una voz de cabeza débil, inestable. Estoy de acuerdo con Adrián. O sea, creo que también la elección de tono no te favoreció, Jessica. No hubo un arreglo vocal interesante. ¿Qué pasó ahí? Eso hubiera sido puntos extra. La canción es impresionante. O sea, es uno de los temas más icónicos de Dulce, y te tocó esa joya a ti y siento que la desperdiciaste. Tomar esta parte de cómo se plantaba ella, cómo cantaba esa canción, ¿sabes? Lo único que siento es hielo y nada más. Fría, ¿no? Faltó garra, faltó fuerza. Honestamente, querida Jessica, creo que tenías un tema enorme en tus manos para que te colocaras y lo dejaste ir. Gracias, Rod. Tampoco te fue muy bien, Jessica. Veamos qué opina Yasmín Valencia. Ay, es que de verdad admiro las ganas de querer hacer algo diferente y de atreverse a hacer algo diferente. Lo admiro, de verdad. Y lo felicito. Pero en este caso siento que se fue un poquito más allá de lo que me hubiera gustado, por decirlo. Siento que atrás de los lentes, ¿verdad? De los lentes, como que me perdía. No me gustó que siempre estuviste de cabeza. Es una canción de Dulce, ¿verdad? Entonces, pero la sentí muy Amanda Miguelesca, no sé cómo decir, o sea, como muy Amanda Miguel, así la sentí yo. Hubo varias desafinaciones, muy flat. O sea, aunque todo el tiempo estabas así en voz de cabeza y así, se me hizo muy flat, no sentí, ni siquiera sentí matices, ni crescendos, ni sentí el vibrato. Entonces, no, para mí no fue una buena canción para ti esta noche. Ok, y para cerrar esta ronda tenemos a Carlos Pérez, que nos va a cantar un clásico de Dulce. Esto se titula Déjame volver contigo. Déjame volver contigo. No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera de decir déjame volver contigo. Que yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente sin ti. Déjame volver contigo. Te lo pido mordiéndome los labios. No me importa lo que pase ni me importa el que dirán. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras.
Wow, Carlos, piel chinita, muy buena manera de cerrar esta ronda. Vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Carlos, joder, tío, qué gusto saludarte. Oye, mira, que me ha encantado, hasta me está saliendo el acento español. No, me encantó, de verdad, Carlos, me pongo serio. Felicidades, mira, he anotado acá excelente, con signo de admiración, excelente. Me encanta tu voz, la cadencia que le has dado, cómo has llevado la melodía, tu colocación, tu interpretación. Hiciste una maravillosa versión de este tema que de por sí no es un tema fácil, pero lo has resuelto de una manera práctica, le impregnaste tu estilo y me gustó mucho también el final, cómo cerraste y demás. Creo que es una gran noche para ti. Nos diste muestra de cómo hacer propia una versión que suene a ti. Un excelente trabajo, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Adrián. Buenas noches, Carlos. Hasta el momento, veamos qué opina Rod. Ok, Carlos. A ver, me encanta primero que nada que esta chica, la modelo, ha salido en todos los videos. Ella no sé quién es, pero ajonjolí de todos los moles. Me encanta. Ella ya salió de la mamá, del papá, del doctor, de todo, ya salió. Bueno, honestamente, el inicio no me gustó nada a mí. El inicio, algo pasó ahí que no conecté, no. Hasta que empezaste a meter tu estilo, Carlos. Hasta que empezaste a meter tu estilo, a cantar como tú cantas, como sabes cantar. Ahora, también creo que te esperaste al coro para reventar. ¿Qué pasó ahí? Tú tienes más herramientas. Siento que te esperaste al coro, hasta el coro para reventar. Chavos, no esperen ese momento. También es importante el inicio. Es como abordas la canción, es como agarras y atrapas al público. ¿Sale? Vocalmente noté una mejoría, ya, que creo que no habías mostrado, y eso me encantó, Carlos. El color de la voz y los arreglos que hiciste engrandecieron la canción. A mi parecer, no tanto el video. Sin embargo, la canción, híjole, creo que fue creciendo y creciendo y creciendo con tus arreglos, con tu voz, y ¡boom! Estás a nada, Carlos. Creo que eres un gran rival a vencer. Así que, ojo, chicos. Carlos viene con todo. Ok, bueno, Rod dice que ya hemos visto mucho a esta actriz. Gracias por su apoyo a Carlos. Y continuamos para cerrar esta ronda con mi queridísima Jazz Valencia. Carlos, felicidades, creo que te llevaste la noche, me encantó, bueno, desde la vez pasada que pude escucharte y me gustó mucho cómo cantas, creo que tienes mucho futuro. El video, no estoy segura, la temática me distrajo un poco, o sea, me confundí un poquito, no sabía si ellas eran amigas, no, o sea, me revolvió el video. Entonces siento que con esa voz que tú tienes, no necesitas hacer tanto y hubieran lucido mucho sin tener el complot ahí, ¿no? Pero estuvo bien, pero siento que hubiera estado mejor tú solo. Me gustó, felicidades, mi canción favorita hasta este momento. Muchísimas gracias, jueces. Y bueno, tengo ya aquí el nombre del participante que va a despedirse de Spotlight, al primer eliminado de la noche. Y bueno, desafortunadamente tenemos a grandes talentos en esta zona de riesgo y solo 5 van a avanzar a la siguiente ronda. Sabemos que Carlos está a salvo porque él salvó a Arturo también por ganar la semana pasada como el mejor de la noche. Entonces ellos se encuentran a salvo. Nadia ganó por votación popular y también está a salvo. Sin embargo, tenemos a Lucas, a Jessica y a Paul. Esto quiere decir que uno de ellos va a decir adiós para siempre. El participante
que abandona Spotlight Final Revenge y cuyo reflector se apagará para siempre es se despide de Spotlight esta noche con todo el dolor de mi corazón. Le decimos adiós a Jessica Bowman. Jessica, gran mujer, gran artista, tenaz, creativa, perseverante, ejemplo de éxito, ejemplo de inspiración, una gran mujer. Pero ella se va alto con su sencillo inédito. Ella nos interpreta esta canción para despedirse, que se titula, estoy muy emocionado, esta canción se titula Aquí estoy. No me rompo aunque la vida lo intente. Soy más fuerte de lo que la gente siente. Las cicatrices en mi piel son historia, pero mi alma sigue llena de gloria. No me subestimes, no me digas quién ser. Mi valor no depende de lo que puedas ver. Aquí estoy más viva que nunca. Mi voz resuena, mi fuego no se apaga. Yo valgo, yo brillo, soy mi propia luz y nadie me dice cómo llevo mi cruz. Aquí estoy presente y real. Soy una mujer que no teme luchar. El mundo me escucha, no me va a callar, porque mi fuerza nadie la puede igualar. He caído pero siempre me levanto. Cada paso que doy me lleva más allá. No necesito permiso para ser quien soy. Mi vida es mía y aquí la construyo hoy. Soy un huracán, soy calma y poder. Soy la prueba de que siempre se puede volver. Aquí estoy más viva que nunca. Mi voz resuena, mi fuego no se apaga. Yo valgo, yo brillo, soy mi propia luz y nadie me dice cómo llevo mi cruz. Aquí estoy presente y real. Soy una mujer que no teme luchar. El mundo me escucha, no me va a callar, porque mi fuerza nadie la puede igualar. No soy un eco, soy la voz principal. Mi esencia es eterna, mi fuerza inmortal. Sin dudas de mí, solo mírame bien. Soy un milagro de Dios que se sostiene en pie. Aquí estoy más viva que nunca. Mi voz resuena, mi fuego no se apaga. Yo valgo, yo brillo, soy mi propia luz y nadie me dice cómo llevo mi cruz. Aquí estoy presente y real. Soy una mujer que no teme luchar. El mundo me escucha, no me va a callar, porque mi fuerza nadie la puede igualar. Muchísimas gracias, Jessica, te deseamos todo el éxito del mundo. Eres una gran mujer, un gran talento. Gracias por formar parte de Spotlight Final Revenge y de haber sido una de las primeras eliminadas en tu temporada. Quedaste en 6º lugar, así que siéntete muy orgullosa porque eso es el ejemplo de tu trabajo y disciplina. Y bueno, es momento de continuar con la segunda ronda de esta noche, en donde los participantes van a cantar un tema inédito con el que van a defender su lugar en esa gran final. Los jueces van a evaluar cada una de las presentaciones y van a determinar quiénes de los 5 participantes fueron los mejores que avanzan a la gran final. Sin embargo, uno de ellos se va a quedar en el camino y se convertirá en el 5º lugar y el último expulsado de la temporada. Vamos a abrir la ronda con Arturo Fajardo. Él nos interpreta esta canción inédita que se titula A un respiro. Cuando el sol se esconde y la tormenta llega, mis manos tiemblan, mi cuerpo no espera, porque hay un fuego dentro que nunca se apaga, aunque el viento sople y la noche se alarga.
Aún respiro, aún estoy aquí. Con cada latido lucho por seguir. Aunque el dolor me quiera derribar, mi corazón sabe cómo pelear. Aún respiro, aún puedo soñar. En medio del caos aprendo a volar. Soy más fuerte de lo que imaginé. Y en cada batalla renaceré. Hay días grises que pesan en mi pecho, pero miro al cielo buscando un reflejo de todo lo bueno que hoy está por venir. Porque mientras viva no voy a desistir. La vida es un río, a veces turbulento, pero sigo el curso sin perder el aliento. Aún respiro, aún estoy aquí. Con cada latido lucho por seguir. Aunque el dolor me quiera derribar, mi corazón sabe cómo pelear. Aún respiro, aún puedo soñar. En medio del caos aprendo a volar. Soy más fuerte de lo que imaginé. Y en cada batalla renaceré. Las cicatrices cuentan historias. Cada caída, cada victoria. Soy un foco en la oscuridad, una llama llena de voluntad. Aún respiro, aún estoy aquí. Con cada latido lucho por seguir. Aunque el dolor me quiera derribar, mi corazón sabe cómo pelear. Aún respiro, puedo soñar. En medio del caos aprendo a volar. Soy más fuerte de lo que imaginé. Y en cada batalla renaceré. Aún respiro y siempre lo haré. Mi alma es un himno de fe. Arturo busca seguir respirando en esta competencia. Vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Arturo, me gustó mucho la letra y la melodía de esta rola. No sé quién la compuso, pero oye, muy bien, ¿eh? Es una canción inédita, ¿no? Obviamente, yo no la había escuchado. Fíjate que encuentro un sonido muy jovial, muy juvenil en ti, en esta melodía. Me gustó. Y me gustó también que encuentro cierta calidez. Y eso ayuda mucho a interpretar y a conectar. Entonces, estuvo mucho mejor esta ocasión que la vez anterior. Así que ahí vamos mejorando. Hay que seguir cuidando la precisión porque eso nos va a llevar al siguiente nivel. Gracias, Adrián, muy buen tema. ¿Quién lo habrá escrito? Bueno, pues vamos ahora con Rod Mendoza. Ok, Arturo, reflejaste el camino de tantos y tantos artistas que hemos salido de casa, que hemos salido de nuestra tierra a pelear por nuestros sueños, a buscar nuestros objetivos y lograr todas nuestras metas. Por esa parte, qué lindo, qué inspirador. La canción es muy motivadora, creo que te acomodó muy lindo tu voz, como anillo al dedo. Y bueno, lo que sí, porque me tengo que poner exigente, ya estamos en semifinales, sí hubieron detalles de afinación. Hubieron detalles de afinación, sobre todo en la parte C. Ya sabes, ya casi para el último coro, revísalo, estuvo turbio ese puente. No puede suceder, ¿sale? Pero luego retomaste y creo que cerraste bien. Al final cerraste bien, cerraste arriba, me gustó. Entonces, trabaja en que tus temas sean contundentes de principio a fin, ¿vale? En general, un buen trabajo. Gracias, Rod. Arturo se reivindica en esta ronda. Cerramos con Yasmín Valencia. Arturo, muy bien, me gustó tu interpretación, concuerdo con lo que dicen mis compañeros, sobre todo eso de estar tocando puertas, ¿no? Eso sí, como que uno como artista se identifica, ¿no? Me gusta, como te dije ahorita, tus videos me gusta porque tienen onda, tienen algo más allá de un video, o sea, le metes cabeza, le metes producción, le metes
Me gusta eso, muchas felicidades. Pero muy bien, tu voz de cabeza también muy bien, suena muy bonito, tienes un muy bonito color de voz, es como muy dulce. Entonces, felicidades, me gustó. Muchísimas gracias, Jazz y jueces. Y bueno, quiero invitarlos a que no se despeguen al terminar este programa, porque tendremos un episodio de Al Aire en donde tendremos como invitados a los miembros de DBN y también coaches de Spotlight para que nos cuenten todo el chisme de lo que está ocurriendo esta temporada en Spotlight. Así que no se despeguen acabando el concierto, los esperamos por allá. Dinámicas, juegos, a quién les va a tocar imitar, va a estar buenísimo. Ya quiero estar ahí en el chisme, así que nos vemos en Al Aire al terminar el concierto. Y bueno, nosotros continuamos con la competencia. Es momento de escuchar a Nadia. Ella nos interpreta esto que se titula Mi propia fuerza. No necesito corona, yo me guío por mí. Mi historia la escribo, soy quien manda aquí. El mundo quiso verme caer, pero no sabe que nací para vencer. De las cenizas me levanté, con mis propias manos me reconstruí. No hay cadenas que puedan romper la voluntad que vive en mí. Soy mi propia fuerza, mi propia razón. El fuego en mi pecho es mi dirección. No necesito permiso para soñar. Soy una mujer que sabe luchar. Soy mi propia reina, mi libertad. Camino sola hacia dónde llegar. El mundo es mío y lo puedo sentir, porque soy invencible, estoy hecha de mí. He aprendido a bailar bajo la tormenta. Cada paso que doy es mi recompensa. No busco aplausos, no busco perdón. Mi poder es mi voz, mi revolución. De cada herida saqué mi valor. Mi corazón es mi motor. No hay cadenas que puedan parar a una mujer que sabe amar. Soy mi propia fuerza, mi propia razón. El fuego en mi pecho es mi dirección. No necesito permiso para soñar. Soy una mujer que sabe luchar. Soy mi propia reina, mi libertad. Camino sola hacia dónde llegar. El mundo es mío y lo puedo sentir, porque soy invencible, estoy hecha de mí. Wow. Soy mi propia fuerza, mi propia razón. El fuego en mi pecho es mi dirección. No necesito permiso para soñar. Soy una mujer que sabe luchar. Soy mi propia reina, mi libertad. Camino sola hacia dónde llegar. El mundo es mío y lo puedo sentir, porque soy invencible, estoy hecha de mí. No soy un reflejo, soy la luz que ves. Mi historia no acaba, recién empieza otra vez. Las estrellas me guían, el cielo es mi hogar, y nadie me dice hasta dónde llegar. Soy mi propia fuerza, mi propia razón. El fuego en mi pecho es mi dirección. No necesito permiso para soñar. Soy una mujer que sabe luchar. Soy mi propia reina, mi libertad. Camino sola hacia dónde llegar. El mundo es mío y lo puedo sentir, porque soy invencible. Estoy hecha de mí. Estoy hecha de sueños, de fuego y pasión. Soy una mujer de revolución. Nadia utiliza su fuerza para pelear y llegar a esta gran final. Vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Mi querida Nadia, sí hay una... Es mejor lo que estamos viendo a lo que hemos visto antes, sin embargo, desafinado. Y no podemos estar en cierre de proyecto sin cuidar la precisión de las notas que estamos colocando, interpretando. Entonces hay que seguir trabajando en algo elemental y básico. Y mira, no te hablo yo de que para triunfar y demás, porque hoy en día realmente cualquier persona puede ser súper famosa y exitosísima y trabajar con muchas marcas sin siquiera tener el don del canto, ni el don del baile, ni... Pero no estamos hablando de eso, estamos acá en Spotlight, Revenge. Entonces queremos verte más. Hay que seguir trabajando, por favor. Ok, pues Adrián le marca ciertos detalles a Nadia. Vamos a ver qué es lo que opina Rod Mendoza. Ok, Nadia, aguas con la afinación, sobre todo en tus graves, Nadia.
pasó ahí? Trabaja vocalizando intervalos hacia abajo, no solo hacia arriba. Muchos cantantes se enfocan solo en el agudo y el grave. ¿Qué onda? ¿Vale? Al inicio hubieron varios intervalos muy desafinados, Nadia. Muy desafinados, por favor, trabaja en eso. Sin embargo, tú tienes tu estilo, ¿ya? Nada más pon atención mucho, mucho más en esto que te menciono. Un arreglo vocal más grande. Creo que hubiera sido genial para la canción. Tú tienes esa posibilidad. Ponla de una vez, ya se va a acabar esto. Me gustó la paleta de colores que usaste. Fue entretenido de ver, fue agradable. Ya, me remontaste un videoclip. Ajá. Y yo te quiero dejar con esto. Me gustaría notarte más comprometida, aún más. Lo que queda, dámelo todo. Tienes mucho potencial. Así que sé más exigente y entréganos mucho más. Muchísimas gracias, Rod. Y cerramos con la opinión de mi queridísima Jazz Valencia. Tienes una onda muy diferente, sí, concuerdo con mis compañeros. No sé, sentí unos detallitos en el cambio de tono y al final desafinado. Entonces siento que eso pudo opacar lo padre que ya venías trayendo. Gracias, jueces. Nosotros avanzamos con Paul porque él nos va a cantar un tema inédito de su autoría. Esto se titula Domando mis demonios. Ok, Paul doma sus demonios. Vamos a ver si logra domar a los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Qué bien domaste tus demonios. Me dijo por ahí la producción que esto es de tu inspiración. Felicidades. Enhorabuena, Paul. Fíjate, yo lo veo como una gran diferencia en lo que vimos con la rola de Leo Dan a esta. No sé si es porque es tuya, pero creo que este tipo de estilo y colocación te va. El video y el look y todo a mí me parecieron interesantes para bien. Está curado, dijéramos acá en Culiacán, Sinaloa. Así que
yo creo que ha mejorado la cosa un poco para ti, mi querido Paul. Saludos. Adrián aplaude la propuesta. Vamos a ver qué es lo que opina Rod Mendoza. Querido Paul, primero, bien por el vestuario. ¿Sale? De eso da. Artista. Propuesta. Diferente. Algo. Un extra. Ser y parecer. ¿Sale? Yo hubiera dejado la espada en la piedra un poquito más por allá. Siento que no era necesario, porque entonces ya es disfraz. Ya es, ahí viene el señor, ahí viene Merlín. Ya sabes, o sea, no. Please. Cuida esos detalles. No. O sea, ya estabas con el castillo y todo, pero no era necesario la espada. Porfa. Porque si no se torna ya de risa. No era necesario. ¿Sale? Pero me agradó este ambiente que le diste entre medieval, de historia, muy rocker. Me diste como un aire así, medio Bunbury. Ya sabes, no sé cómo grabaste tu voz, pero el color de esta ocasión no me gustó, Paul. Lo sentí un tanto agudo, como estridente, como incómodo, molesto. Tú no suenas así. Y algo cambiaste. Normalmente no suenas así, ¿sale? Si pudieras mejorar la forma en la que te grabas, sería genial. Ok, sin embargo, te noté seguro. Al final es tu canción, tú la escribiste, tú sabes dónde queda la voz ahí, dónde te proyectas mejor, cómo vas a emocionar y conectar. Así que te noté con mucha más confianza. Bien por esa parte, Paul, te creciste en esta oportunidad. Felicidades. Ok, Rod no quiere ver a la espada en la piedra. Dice que la semana de Disney ya fue la pasada. Vamos a ver qué dice Jazz. Paul, felicidades por componer esta canción. ¡Qué padre! La verdad, eso se aplaude también. Me gustó el vestuario, me gustó el fuego que salía, un día rock con la canción. Totalmente diferente a la pasada, ¿eh? Se nota que esta tiene más feeling, se nota que esta te llega más, pues obviamente si tú lo escribiste, ¿verdad? Entonces, muy bien, siento que hubo un cambio de la pasada a esta. El vestuario me gustó, lo único que no me gustó tampoco fue la espada en la piedra. Siento que eso estuvo de más. Muchísimas gracias, Jazz. Nosotros continuamos con la competencia y es momento de escuchar a Carlos Pérez. Él también trae un tema inédito. Esto se titula Kilómetros. No nos vemos mucho, sé que estás ahí. Sin hablar te escucho, estoy para ti. A 300 kilómetros de ti, 30 segundos tardo en llamarte. 1 hora y media en tren y poder al fin abrazarte. ¿Quién decía que la amistad era al verse? Pues yo sé que te tengo sin apenas tocarte. Amiga mía, te quiero y quiero tenerte. Eres esa persona que define suerte. Sería egoísta pedir que estés cerca de mí. No te lo voy a decir, simplemente te tengo en mí. ¿Quién decía que la amistad era al verse? Pues yo sé que te tengo sin apenas tocarte. Amiga mía, te quiero y quiero tenerte. Eres esa persona que define suerte. La sangre demuestra familia y el alma amistad. Y si los juntas sale la palabra lealtad. ¿Quién decía que la amistad era al verse? Pues yo sé que te tengo sin apenas tocarte. Amiga mía, te quiero y quiero tenerte. Eres esa persona que define suerte.
¿qué más yo qué voy a decir? Y ese ángel de voz que me enamora a mí. ¿Quién decía que la amistad era al verse? Pues yo sé que te tengo sin apenas tocarte. Amiga mía, yo quiero tenerte. Eres esa persona que define suerte. Y Carlos recorrerá kilómetros por cumplir su sueño. Vamos a ver qué es lo que opina Adrián Varela de esta interpretación. Carlos, también un tema de tu inspiración. Le pregunté a la producción, por supuesto, esta canción, ¿qué onda con esta canción? Ya me dijeron, felicidades por tu creación, por tu obra. Y quiero decirte, Carlos, que me parece buena canción y como que me gusta este estilo buena onda, cool, relajado. Me gustan lo que estamos viendo en las imágenes del video. Creo que es congruente con la rola, con la ligereza que lleva. Me gustó mucho y, ¿sabes? Me hace ver esta otra faceta de Carlos, ¿no? Ya vi a Carlos bajando el balón con un rolón, con una rola difícil de interpretar, que es Déjame volver contigo. Y ahora en esta, mi querido Carlos, vemos otra faceta tuya y muy bien, me ha gustado mucho, así que felicidades, muy buen trabajo. Ok, a Adrián le gustó la vibe. Vamos a ver qué es lo que opina Rod Mendoza. Este tema, Carlos, te acomodó maravillosamente. Digo, tú te sentaste a escribir, a componer y dijiste, así voy a sonar y así quiero sonar y esto quiero proyectar, y creo que se logró. Visualmente muy agradable, entretenido de ver, ¿sale? Como dice Adrián, muy relajado. Está buena para ponerla, para divertirte, ¿sale? Estás listo para cualquier plataforma, yo creo. Me gustó. Aún no te doy aplausos, porque me parece que faltó un clímax. Esta canción es muy linda y todo, pero siento que no hay un momento que reviente, me pare pelito, me emocione. Eso me faltó. Gracias, Rod. Buenas críticas también. Vamos a ver qué es lo que dice Yasmín Valencia. Me gustó mucho, o sea, haz de cuenta que yo dije, como para la radio ya, o sea, siento que es una canción muy pegajosa, siento que me encantaron los coros que le metiste, me gustó mucho la canción, de verdad que dije, ay, esta canción pudiera estar sonando en la radio, así, entonces felicidades. Ok, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos con la competencia y es momento de escuchar al último participante esta noche y estoy hablando de Lucas Silva. Él nos va a interpretar un tema inédito que se titula Me faltas tú. Eras mi deseo, eras un paseo y te sumaste así. Más así. Vamos, soy sincero, eres mi deseo y ya no estás aquí, ya no estás aquí. Y viajo el mundo, voy de aquí a allá, pero aún siento esta soledad. Me faltas tú, eres tú, el sol que me calienta, lo que me alimenta. Eres tú, me faltas tú. Eres tú, exploro todo el valle y pruebo mil manjares, aún me faltas tú. Esa sonrisa que me hechiza y esa voz que me hipnotiza, solo tú. Me faltas tú, eres tú. El sol que me calienta, lo que me alimenta. Eres tú, me faltas tú, eres tú. Exploro todo el valle y pruebo mil manjares, aún me faltas tú. Turururururu, tu. Me faltas tú, eres tú. El sol que me calienta, lo que me alimenta, eres tú. Me faltas
me hipnotizas, solo tú. Me faltas tú, eres tú, el sol que me calienta, lo que me alimenta. Eres tú, me faltas tú, eres tú. Exploro todo el valle y pruebo mil manjares, aún me faltas tú. Y Lucas no quiere faltar en esta gran final, así que vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Adrián Varela. Lucas, mira, te dieron una rola pensada para ti, ahí te la entregaron, eres el primero, pues me imagino en interpretarla. Y nuevamente volvemos al mismo punto, la afinación. Es que si no afinamos, no se entiende el corazón del poema que estamos dándole un sonido, una voz. Entonces hay que trabajar muy cañón en la afinación. Yo no sé si es meterte a estudiar un instrumento, agarrarte un coach vocal que te esté... Porque entre más vocalizamos, claro que ejercitamos el oído y el músculo, ¿no?, del instrumento. Entonces, a trabajar con esto para que podamos hacerlo mejor cada vez. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, no va muy bien Lucas. Vamos a ver si le va mejor con Rod Mendoza. Lucas, buenas noches. Creo que esta canción va con tu estilo. Me gusta que tiene un aire para bailar, para disfrutar, y eso es muy Lucas, ¿vale? Pero sí te tengo que mencionar que no estuvo precisa en la afinación. No estuvo precisa en la afinación. El paisaje lindo por un rato y luego... Y hay un momento, Lucas, vuelve a ver el video, que te quedas como diciendo, hijo, falta un minuto, ¿qué hago? Y estás así como, híjole, la padecí contigo. El vestuario, cualquier cosa, ya te lo he dicho, para mí, híjole, tache en ese sentido. ¿De verdad no hay más, Lucas? O sea, ¿ese es tu vestuario de show? Yo no pago por ir a verte así, ¿eh? Un artista tiene que ser y parecer. Si no enganchas por lo auditivo, enganchas por lo visual, enganchas por lo kinestésico, ¿cómo te ves? ¿Qué pasa? Siento que flojeaste mucho en esta oportunidad. Me faltó mucho más, te quedaste a medias. Y para mí, a este nivel de la competencia, no te puedes permitir entregar algo así, promedio. Esfuérzate, por ti, por tu imagen. Sé más duro, más exigente, contigo mismo, por lo que vas a dejar aquí. Uy, bueno, pues ahí está la opinión de Rod. Cerramos con Yasmín Valencia. ¿Qué tal, Lucas? Pues bueno, concuerdo con mis compañeros. Siento que esta no fue una buena interpretación. Vi muchos detalles de afinación. Me faltó pronunciación. Los tú se me hicieron muy desafinados. Entonces, también el vestuario, siento que me faltó más. No te sentí seguro en esa interpretación. Porque yo sé lo que tú puedes dar y yo sé cómo cantas y yo sé que pudiste haber dado más. Muchas gracias, jueces. Sé que ya han tomado una decisión, pero antes quiero recordarle a toda la gente que la próxima semana nos vemos en la gran final, en donde tendremos presentaciones especiales, incluyendo el nuevo lanzamiento de DBN, incluyendo un nuevo lanzamiento mío también. Y va a estar súper emocionante esta noche, ya que coronaremos al nuevo ganador de Spotlight. Así que la batalla va a estar intensa, no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo domingo y estén pendientes porque en un momento más les voy a decir cuál va a ser la dinámica para darle la corona al participante esta temporada. Así que estén pendientes, pero antes, desafortunadamente, los jueces me entregaron aquí el nombre del último eliminado de la temporada. Les iré diciendo uno a uno quiénes entran a esta gran final y quién desafortunadamente queda en quinto lugar y no logra llegar y se convierte en el último expulsado de la temporada. Ha sido una noche intensa, ya le dijimos adiós a Jessica y nos queda un participante más que despedir. Pero les puedo decir en este momento que el primer participante que está en la gran final el próximo domingo es
llega a la gran final Paul. Muchas felicidades, Paul, tú ya estás en la gran final. Nos vemos la próxima semana. Estén pendientes que estamos por anunciar cuál será la dinámica para que gane un participante. Y bueno, tenemos a Arturo, a Lucas, a Carlos y a Nadia. El siguiente participante que llega a esta gran final el próximo domingo es... desde España, Carlos Pérez. Muchas felicidades, Carlos. Tú ya estás en esta gran final al lado de Paul. Nos vemos el próximo domingo. Nos quedan 3. Arturo, Lucas y Nadia. Los jueces han determinado que el tercer finalista de Spotlight Final Revenge es... ese participante es... Arturo Fajardo. Arturo, muchas felicidades por segunda ocasión. Llegas a la gran final de Spotlight al lado de Carlos y Paul. Vas a pelear por ese triunfo. Y eso nos deja únicamente con Lucas y Nadia. Irónicamente, ambos de la segunda temporada de Spotlight. Si Nadia sale, va a ser la primera vez en la historia de Spotlight que tendremos una final de puros hombres. Y bueno, el último eliminado de Spotlight Final Revenge y cuyo reflector se apagará para siempre. El quinto lugar que se queda a un paso de esta final es esa persona es se despide de Spotlight una persona guerrera que estimo mucho, que sé que se esforzó, pero la decisión está tomada. Le decimos adiós a Lucas Silva. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu disciplina. Esta noche, sin embargo, no entregaste la misma calidad que habías tenido antes y desafortunadamente en estas alturas de la competencia los jueces determinaron que no estuviste al mismo nivel que el resto de tus compañeros. Te queremos mucho, sabemos cuánto te esmeraste y siéntete muy orgulloso de todo lo que lograste en esta ocasión. Llegaste a un quinto lugar muy lejano de la primera posición que tuviste en tu temporada original. Y para despedirse esta noche, Lucas nos va a interpretar desde su sillón Burning. I've been smoking more than 20 a day. Blame it on rebellion, don't blame it on me. Wish I was younger, back to the 19th of May. I had an open mind, swore to never change. I've been burning, yes I've been burning. Such a burden, this flame on my chest. No insurance to pay for the damage. Yeah, I've been burning up since you left. Oh, funny how time goes by. I respect for myself, that river ran dry. You reach a limit, I wasn't enough. It's like the fire
been burning, such a burden, this flame on my chest. No insurance to pay for the damage. Yeah, I've been burning up since you left. Yeah, I've been burning up since you left. Oh, I've been burning up since you left. Quinto lugar de Spotlight, Lucas, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros tenemos una gran final el próximo domingo, así que presten atención. Los votos de los participantes se van a abrir en la sección de comunidad de YouTube, pero en esta ocasión, para que tu voto cuente, deberás dejar también un comentario para que podamos verificar que no haya irregularidades en los votos. Los votos van a representar el 50% de la decisión final y el próximo domingo los jueces van a otorgar una puntuación que determinará el otro 50% para determinar los lugares. Por primera vez en Spotlight habrá una mezcla de la decisión del jurado con la decisión del público. Así que mientras más votos tenga tu participante, mayores serán las oportunidades de que pueda ganar. Así que empieza ya a votar por tu participante favorito. Los votos se van a cerrar el día sábado a la medianoche y repito, deberá dejar la audiencia un comentario diciendo a quién apoya, además de votar, para que no haya irregularidades y podamos verificar que las cuentas de YouTube sean reales y no robots, porque estamos en la era de la inteligencia artificial y Spotlight Eras ya fue el año pasado. Así que yo soy Man Cuevas, nos vemos en la gran final, viene buenísimo, tenemos grandes sorpresas, grandes jueces, incluyendo a un gran participante de la más reciente generación de la Academia 14, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Yo soy Man Cuevas, vámonos al aire, adiós.